Hola, buenas tardes, Raúl. Bien, partido de la jornada 2. Debutábamos en casa, en partido oficial, contra Baleñá. La verdad que un rival que desconocíamos, solo teníamos referencias del partido que había jugado contra Calella en la jornada 1. Y la verdad que plantearon el partido de la misma manera que lo hicieron contra Calella. Y al final, resultado final, la Llantia 3, Baleñá 1. La verdad que podemos dividir el partido en 3 partes. Tuvimos una media hora muy buena de juego, con muchas llegadas de peligro, ya no a 3 cuartos, sino a área rival. Pero bueno, de aquellos días que la pelota no entra, las fallas de todas las maneras, y al final, en la jugada que menos peligro tenía, en un rebote, conseguimos el 1-0. A partir de ahí tuvimos 15 minutos hasta el final de la primera parte, donde el equipo empezó a separarse, donde el equipo inconscientemente se vio superior y se dejó ir de la manera que no puede suceder, concediendo espacios al rival y ya no estando tan bien con balón. Y bueno, lo mejor que nos pudo pasar es que el árbitro pitara al final de la primera parte. Pero es que comenzamos la segunda con la misma tónica, con excesos de confianza. El rival adelantó bastante las líneas, nos vino a buscar arriba y nosotros no conseguimos entrar al partido hasta el minuto 25, que es cuando efectuamos 3 cambios de golpe. Y la verdad que, como ya pasó en la jornada 1, al final nuestro talento consiguió decantar la balanza y gracias a esa gente que entró de refresco, el equipo volvió a tener el dominio, volvió a generar peligro, a poner las cosas difíciles al rival, y en una gran jugada por banda, Sergi hace un gran centro y Joan, que debutaba en partido oficial con el equipo después de unos problemas en la cadera, hizo un gran gol y puso el 2-1. De ahí hasta el final, como he dicho, las tornas cambiaron y volvimos a tener ese dominio, y fruto de ese dominio, casi al final del partido, ya cerca del 90, Joan de nuevo, esta vez en un centro desde el sector izquierdo, desvía la pelota y aunque antes de entrar da en un rival, el balón ya era gol. O sea que nuevamente Joan hizo el 3-1 y dio ya la tranquilidad y esos 3 puntos que nos hacen sumar 6 de 6, estar asentados ahora mismo. Bueno, es el principio, ¿no?, pero en esa parte alta con 5 o 6 equipos, y da pie a trabajar esa jornada 3 que vamos al campo del Vilassar de Marcé, donde seguro que será un partido duro como las 2 jornadas disputadas hasta ahora. Volver a recalcar que tenemos una gran afición y volvió a demostrarlo, ahora, esta vez en casa, con un gran apoyo. Y nada más, a pensar en Vilassar y a seguir sumando de 3 en 3. Un saludo.